Justo cuando yo pensaba que el surrealismo no podía superarse en este canal, hemos venido a Casa Presidencial, aquí en El Salvador, porque vamos a conocer a Nayib Bukele, el presidente del país. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, David? Muy buena. Bienvenido a Casa Presidencial, ¿cómo estás? Gracias. Qué gusto tenerlos. Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Por favor, adelante. Bienvenido. No quiero entrar en Casa Presidencial sin antes daros las gracias por el apoyo en el vídeo, o mejor dicho, documental del CECOT. Ha sido impresionante y no hay nada más bonito que ponerle todas tus ganas a algo y ver que así lo habéis recibido con vuestros likes, comentarios, suscripciones, etcétera, etcétera. Y como curiosidad, os diré que lo que estáis a punto de ver ocurrió el mismo día. Imaginaos cómo me sentía en este momento. Después de documentar el CECOT, iba a conocer al presidente de El Salvador. Pocas veces me pasa esto, pero me noto como la boca se va secando. No sé si me entendéis. Una pintura, presidente, de un artista de San Miguel, de un departamento. Es hiperrealismo. En ese momento, el alcalde de San Salvador, el presidente, pero su padre ya había fallecido. Un mensaje que siempre lo acompaña, ¿verdad? Entiendo. Es óleo y parece como si fuera una imagen, ¿verdad? Parece una fotografía, la verdad. ¿Y aquí el presidente suele recibir sus visitas? Acá reciben los embajadores cuando traigan cartas credenciales. Se colocan las banderas al fondo, solo de los países, la entrada de El Salvador, y reciben las cartas credenciales de los embajadores. Pero el despacho del presidente está justo entrando por esa puerta donde están los... Acá tenemos el Salón de Honor, al otro lugar donde se hacen los paquetes o discursos del presidente. Soy ahora mismo. De todos los lugares en los que hemos grabado en nuestra historia, ya no solo en el viaje del especial 20 millones, creo que este sin duda es el más surrealista e imponente, sin ninguna duda. Y mira que hemos estado en sitios, pero propio gobierno de un país, hasta ahí no habíamos llegado. Efectivamente, Manolín se ha pedido un café en Casa Presidencial. Nos acaban de confirmar que el presidente está llegando a 10.000 copas en clase y tenemos que esperar un momentito en que acabe la partida. Muchas buenas, David. Andrés. Me contaron que fueron a CECOT hoy. Sí, hoy es día de hacer cosas bastante grandes. No, está súper La bien. verdad. No, ya va a venir el señor presidente, así que ya casi vamos a pasar. Genial. Pero qué bueno. Ahí nos estaba contando que está hablando contigo un par en Twitter y Sí, todo lo de hecho le dije en Twitter, Presi, voy a El Salvador. ¿Podré conocerte? Y me dijo, claro. ¿Por qué no? No, súper bien. Le ganaste a Auron ¿En qué? en conocerlo. en persona. Porque Auron también lo quiere conocer. Sí, cuando empezamos el Auron. gobierno en 2019. Si no sales de casa, ¿cómo vas a conocer a Bukele, crack? ¿Te crees que va a ir allí al portal de tu casa? ¿Y qué tal con la gente? ¿No te reconocían mucho? Sí, pero... Nosotros vimos en la inauguración de la villa que ahí estaban. Con la gente que nos reconocía, he notado que valoraban muy bien el momento de acercarse. O sea, no era así Sí, de no era como primeras, encima, como de- sí. O sea, intentaban, dentro de la emoción y pues el verme aquí de repente, Respetuoso, bastante claro. respetuoso. Sí, eso sí que me he dado cuenta que me ha sorprendido. Bueno, chicos, parece que llega el momento, después de un ratito de espera. El aura de la sala te lo dice y cómo está la gente esperando. Adelante, por favor. Señor presidente. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Qué placer ver las personas. ¿Es Greg o Greg? Greg o David, sí. Pero ¿cómo se junta la F con la G? Es que la G la puse un poco por complicar el nombre. Pero realmente... Sí, porque no se puede decir Greg Greg. solo. Sí, Greg, sería raro. Claro. Pero Greg está bien, o David, como tú quieras. Mucho gusto. Nosotros Igualmente. estamos aquí. Aquí es donde usted recibe cuando tiene visita, cuando Sí, viene... sí, sí. O sea, me está recibiendo como si yo fuera... Te estoy recibiendo como si fuera un presidente de otro país. ¿En serio? Sí. Es una barbaridad. Por cierto, te presento a mi Hola. equipo. Y el que está grabando es Alberto Ortúnez. Sí, También muy importante. ¿Desde aquí es desde donde trabajas, por así decirlo? no, Ok. esta es mi oficina oficial. Bueno. Pero tengo otra oficina que es un poco más casual, que es donde trabajo más tiempo. Ah, la de la torre Google que me contabas. Correcto. Pero esta es la formal, esta es la oficina oficial. Este es el despacho del presidente, pues.
Perfecto, pero aunque se llame casa presidencial, aquí no vives, o sea... No, no, se llama casa presidencial porque me imagino que palacio presidencial es muy Ya. pretencioso. Okay. Entonces, casa, pero esta es la sede del Ejecutivo, esta es la sede de la oficina del presidente, no es mi casa, y de hecho no es la oficina donde paso más tiempo. Y como puedes ver es más como ceremonial. Te lo muestro. Sí, me encantaría, me encantaría. Un escritorio que casi nunca uso, bueno, para firmar documentos oficiales o alguna firma de algo que tiene simbolismo. Bueno, y que aquí una foto queda mucho mejor. Y queda una foto bonita, firmando un documento. Sí lo he usado, pero no es como la gente pudiera pensar que paso sentado en el escritorio todo el día. Claro. Las reuniones. Cuando estoy trabajando aquí en esta oficina, porque sí la uso, no tanto como la otra, pero sí la uso, generalmente nos reunimos allá. Y así cabe más gente. Si la reunión es de 2, caben 2, pero si hay más gente, cabe más gente. Vale, chicos, pausa un momento el vídeo porque sé lo que estáis pensando. Gref, si esos flashes siguen así, yo me quedo ciego viendo este vídeo y créeme que quiero verlo. Tranquilos, ahora se lo digo a Nayib y ya veréis que rápido acaban. Me decían antes que haces un horario un poco de tarde, por así decirlo. Bueno, al final dirigir un país tienes que estar... No hay horario, no hay horario. Teóricamente el domingo es más libre que el lunes, sí, definitivamente, pero no es raro tener reuniones domingo y tener reuniones incluso domingo hasta tarde. Por ejemplo, es lo más normal del mundo. Pero te gustaría dormir más. Sí, claro. Aquí hay unas pinturas, Francisco Morazán. Él nació en Honduras, es un hondureño de nacimiento, pero escogió que él pidió que enterraran sus restos en El Salvador después de ser fusilado en Costa Rica. Era Gerardo Barrios, que era su discípulo, ambos fueron presidentes de El Salvador. Él fue presidente de Centroamérica primero, después presidente de El Salvador. ¿Qué significa esta? ¿Es como una espada? Sí, es un sable. Normalmente el presidente, bueno, no normalmente, el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada. Entiendo. Aquí no hay rey, entonces ni hay un jefe de Estado separado de jefe de gobierno como España. Sí. Entonces acá el presidente es jefe de gobierno y a la vez es jefe de Estado y por ende es el comandante general de la Fuerza Armada. ¿Y este sable representa ese cargo? Sí, no. Originalmente lo que representa ese cargo es un bastón. Cuando inicié me dieron un bastón, que es el bastón que representa el control del ejército. Pero luego los oficiales y los generales decidieron hacer un sable. Ellos tienen sables. Entonces ellos decidieron hacerme un sable y me lo regalaron en una ceremonia privada. Pues sí. Sí, pero yo no soy general de la Fuerza Armada. Bueno, por ahorita de momento. No pasa nada. Sí, es un... Wow. Bueno, de estas cosas que te encuentras en el despacho del presidente, ¿no? Que sorprende a la vista. Siempre que haces una visita es con tantos flashes. Mira que yo soy youtuber, pero no estoy... bueno, pero podemos superar los flashes un ratito, para no quedarnos ciegos. Esta ocasión tiene que ser fotografiada. ¿Por qué decidiste, Nayib, recibirnos? O sea, yo tengo respeto a lo que hago, tengo respeto a lo que he hecho en mi vida, pero me sorprende mucho como creador de contenido estar aquí. Y siento que no muchos países del mundo quizás tienen ese respeto a lo que nosotros hacemos. Una vez me preguntaron lo mismo y te voy a dar la misma respuesta. Y lo eché del recinto. No, claro. Una vez me preguntaron lo mismo y les di la misma respuesta. Yo les decía que antes, tú no te acuerdas, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 28, si no me equivoco. Ok, entonces no te acordarás. Pero antes, el control de la comunicación lo tenían los medios. Entonces, ¿sí que Vamos a ver, sí. Canales de televisión, los periódicos, le llamaban el cuarto poder. En una democracia hay 3 poderes. Está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero la gente decía, como especie de broma, que el cuarto poder, que era igual de poderoso que el ejecutivo, el legislativo y el judicial, eran los medios de comunicación. Ellos se autollamaban el cuarto poder, porque influían la política tanto como un congreso. Sí. Entonces, ese cuarto poder existía porque ellos tenían el monopolio de la comunicación con el pueblo. Un político podía pararse en una plaza pública y hablar al pueblo. Pero en la plaza, ¿cuántos llegarán? Sí. Llegarán, no tenía esa respuesta, 50,000 personas si tiene éxito la convocatoria.
Pero si un país, ¿qué población tiene España? Pues 50 millones. Cerca de 50 millones, sí. ¿Cómo podía un político hablarle a 50 millones de españoles, o en el caso de El Salvador incluso a 6 millones de salvadoreños, sin medios de comunicación? Era imposible. Un político podía pararse en una plaza pública sin ningún problema, o hablar desde un balcón, y iban a llegar 10,000, 20,000, 100,000 personas, pero imposible llegar a 6 millones. Entonces el monopolio de hablarle al pueblo lo tenían los medios de comunicación. Ahora con las redes sociales, realmente el político o el funcionario puede hablarle a toda la población sin pasar por el filtro de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han convertido en una cuenta más. Tú tenés Canal 4, es una cuenta más de Twitter, una cuenta más de Facebook, una cuenta más de Instagram, una cuenta más de TikTok, una cuenta más de YouTube. Y si tú ves el peso que esas cuentas tienen, es muy pequeño ahora. Entonces tú ves incluso medios de comunicación fuertes, de países fuertes, dejemos los seguidores, porque muchas veces tienen seguidores por default, como que, bueno, voy a seguir esto. Pero esto es el alcance de sus publicaciones, son ínfimas. Y si tú ves el alcance de tus publicaciones, o el alcance de publicaciones de personas como tú, de streamers, de youtubers, es 10, 20, 100, 200 veces más que un medio de comunicación. Si hay presidentes, o mejor dicho, la mayoría, 99%, hacen una conferencia de prensa para tener 20 medios de comunicación que van a transmitirle a, qué sé yo, entre todos, a 2, 3 millones de personas, ¿por qué no hacer lo mismo con alguien que le va a transmitir a más personas de total 2 o 3 millones? Entonces, sí, no me tiene sentido. Desde el principio que empezaste a gobernar, ¿tenías ya tus redes sociales? Sí, claro. Tenemos básicamente 4 redes sociales que son las que más usamos, que es X, TikTok, Instagram y Facebook. Pero hoy usamos Facebook. Yo sé que para muchos jóvenes... Para algunas personas como yo, Facebook... para ti, sí. pero hay mucha gente en Facebook. Hay siempre muchísima gente, claro. Yo pensaba que ya no. Lo dejé de usar un tiempo, o bueno, no sé yo, pero mi equipo siempre lo subía, pero yo dejé de monitorearlo, pues. Pero de repente veo que empieza a subir, y digo, bueno. ¿Quién utiliza Facebook? Hay mucha gente. Sí, volvió, tal vez, no sé, tal vez los boomers ahora tienen más acceso a internet. Sí, pero como streamer todavía no te ves. Todavía, ¿no? No. O sea, abriendo un directo en Twitch o en Kick todavía. Sí, hacerlo como una cosa especial de una vez, sí, claro. Hacerlo cierre como profesión, no, claro, no. Sí, imposible. Sería raro que un día abrieras directo jugando Fortnite. Sería un poco impactante. Sí, claro, se puede hacer una vez, pues. Creo que pudiera ser gracioso hacerlo una vez, definitivamente, no siempre. Bueno, si un día te animas, yo puedo intentar ganar la partida contigo. Bueno. Para que quede un streaming. Lo que pasa es que el streaming, como es en directo, nos puede salir bien o nos puede salir mal. Sí, claro. Yo por eso de viaje. Bueno, pero eso qué es, ¿no? Claro, es lo bonito también de lo que hacemos. Yo, si quisiera sacar un tema contigo, Nayib, ahora que estamos aquí, que tenemos la oportunidad, yo sin duda me quedaría con el cambio que ha tenido El Salvador, tan radical en cuanto a la seguridad, tan rápido, y que hace que la gente salvadoreña pueda vivir tranquila, pueda vivir feliz, pero también que nosotros, que venimos de España, Andorra, que somos extranjeros, que estemos aquí gracias a eso, al cambio que habéis logrado. Y a mí me gustaría que me explicaras con tus palabras cómo un gobierno consigue algo así. Cómo una persona como tú, que eres el representante de todo este cambio, si nos lo pudieras resumir y explicar para gente que no somos expertos en política, en seguridad, cómo puede estar algo tan... perdóname la expresión, tan jodido, ¿no? En cuanto a la seguridad, en cuanto a las maras, los pandilleros. Además, hoy venimos del CECOT, o sea que lo hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Cómo se consigue algo así? ¿Y cómo se puede tener el valor de enfrentarte a algo así y de conseguirlo? Pues voy a tratar de resumirlo. Claro, porque entiendo que es un proceso que también tiene... Claro, son muchas cosas específicas también dentro de, pero lo voy a tratar de empaquetar. Me gusta. Los gobiernos tienen muchas labores. Salud, educación, cultura, obra pública, muchísimas cosas. Pero realmente el gobierno en su esencia no se creó para hacer eso. Es decir, es importantísimo para la vida diaria de las personas. A veces se vuelve hasta más importante incluso. Pero no es su esencia.
la esencia de un gobierno básicamente se pudiera dividir en tres razones de ser. La primera razón de ser es para defenderte de los enemigos externos. O sea, un gobierno existe para defender, en primer lugar, para defender la nación, o la sociedad, o la ciudad, o el continente, o la federación, o lo que tú quieras. Tenés la defensa de la nación. Y esa defensa de la nación, nadie más la puede hacer. Que si se organizan si se organizan los ciudadanos, ¿quién los organiza? ¿Quién pone las jerarquías? ¿Quién va a ser el general? ¿Quién va a ser el teniente? ¿Quién va a ser el coronel? ¿Quién va a ser el cabo? ¿Quién va a encargarse de los barcos? Es decir, tiene que haber alguien que organice el ejército. La segunda razón por la que debe existir un gobierno es para que nadie abuse de ti. Entonces, si tú vas caminando por la calle, alguien más fuerte que tú, o un grupo de personas más fuertes que tú, porque son varios, pueden llegar, golpearte, asaltarte, matarte. Que estés seguro en tu propio Claro, territorio. entonces tiene que haber un grupo organizado por la sociedad que diga, bueno, nosotros nos vamos a encargar de que todos estén tranquilos. Entonces, si tú caminas por la calle, estás sola, nadie puede llegar a hacerte nada porque hay un grupo de personas que se encarga de vigilar todo el país, o la ciudad, o la federación. Llámele policía, digo que sea, ¿no? En otros países se llamaba Guardia Nacional, Guardia Civil, lo que tú quieras, pero tiene que haber un grupo de personas organizadas para defender a todos y no permitir que nadie abuse de nadie. Eso fue lo que hicimos nosotros aquí. Y la otra razón es para dirimir disputas. Tú dices que el terreno es tuyo, tú dices que es tuyo, ¿y de quién es? Bueno, tiene que haber un juez que diga, sí, he revisado la documentación y es de... Tengo un terreno en El Salvador. Según, me lo estás... hay que preguntarle a la judicatura. No Entonces, me sabría mal tener un terreno aquí. Esas son las tres razones de ser del Estado, principales, en su esencia. Luego viene todo lo demás, ¿ok? Somos una burocracia establecida, tenemos ingresos a través de los impuestos, hay gente enferma que no tiene atención de salud, de repente pongamos hospitales o pongamos atención de salud. Bueno, estamos organizados, vemos que hay muchos jóvenes que no tienen acceso a la educación, pongamos escuelas, o pongamos universidades, o demos becas. Sí, pero te refieres que todo va... Y el gobierno se va haciendo grande, que es malo, pero a la vez es bueno en el sentido de que lo malo es que se hace burocracia y empiezan a cobrar de más y corrupción. Y lo bueno es que hay alguien que puede cubrir las pequeñas cosas o las grandes cosas que la sociedad no está cubriendo bien. Nosotros llegamos a un estado fallido, no solo porque estaba mal, sino porque había fallado en la función más básica, que era cuidar a sus habitantes. Y de hecho no es que El Salvador tenía delincuencia, es que El Salvador es el país más peligroso de todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. Más que Irak, más que Afganistán. ¿Esto se traducía en homicidios, por ejemplo? Directamente en homicidios. El Salvador llegó a tener en el 2015 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que equivaldría a tener, y en España sería 6 por 8, 48.000 homicidios al año. Como que tuviera 48.000 homicidios al año en España. Eso es lo que... En proporción, claro. Sí. Para ponerlo en proporción, ni en las guerras tenés 48.000 homicidios ese año, pero el otro año, si acaso bajó un poquito de la tasa, fueron el equivalente a 40.000 y luego el equivalente a 45.000. Y eso llegó en el 2015. 2015. Fue un punto más fuerte de... Subió, digamos, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Luego regresó a la normalidad. Digamos que la normalidad de nosotros eran entre 3 y 4.000 homicidios al año, que es el equivalente en España a 32.000 homicidios. Eso, digamos, lo normal. O sea, era lo normal, pero... O sea, el pico fue 48.000, 50.000 equivalente. Lo normal en El Salvador era el equivalente a 32.000 homicidios en España, que era más o menos 3, 4.000 homicidios. Lo normal, por llamarlo de alguna forma, que sigue siendo... Lo normal de el país más peligroso del mundo. Claro. Claro, o sea, hubo picos y bajos, como siempre, no va a ser igual, pero estabas hablando del país más peligroso del mundo. Incluso el apodo de El Salvador en los titulares era la capital mundial de los homicidios. Wow.
Habían otros delitos, por supuesto, importantes. Incluso el delito más común en El Salvador no era el homicidio, sino que era la extorsión. La extorsión se había vuelto una especie de impuesto. El 80% de los negocios de El Salvador pagaban extorsión. O sea, prácticamente cualquier persona que tuviera su negocio tenía que pagar dinero a las Mensual, familias. sí, a veces diario, pero generalmente era mensual. Se llamaba, ellos le llamaban renta, no le llamaban extorsión. Si no lo pagabas, te castigaban. Si no lo pagabas, te mataban. O mataban a tu familia, o mataban a tu familia primero como advertencia que después ibas tú. O sea, tenías que trabajar para pagar a las pandillas. Sí, así es. Prácticamente. Así es. Y tenías que pagar por cada cosa. Por ejemplo, si tú tenías un negocio, te cobraban, qué sé yo, $40 al mes. Pero si comprabas una moto, entonces tenías que pagar ahora el doble porque tenés moto. Y si tenías carro, entonces pagas el triple porque tenés carro. Entonces las pandillas arbitrariamente ponían un impuesto, que era extorsión, obviamente, ellos le llamaban renta, pero básicamente funcionaba como un impuesto con so pena de asesinarte por no pagarlo. Ese era el negocio más común, el delito, el negocio para ellos, pero el delito más común en El Salvador, que era el 80%. El 80% de los negocios de ese país, 80%, estamos hablando desde micronegocio, pequeño, mediano e incluso muchos grandes. Y grandes empresas también. Claro, distribuidoras de gaseosa, cerveza. Es imposible llegar a 30,000 puntos a distribuir cerveza sin pagarle a la pandilla, sin dar el tiempo. Entonces, el delito más común y reiterado en el país era ese, 80% de los negocios lo pagaban. No 100, porque habían tal vez lugares que estaban muy lejanos o muy que no pagaban, pero el 80% sí. Y obviamente, ahora claro, obviamente el delito más fuerte era el homicidio, porque duele perder tu propiedad privada, pero duele muchísimo más perder tu vida o perder perderla de un ser querido. O perderla de un ser querido. Y otra cosa que pasaba también, que no se dice mucho en las cifras, pero habría que agregarlas, es que había un número más o menos igual de desaparecidos todos los días. Entonces, digamos, este día habían 12 homicidios, probablemente habían 10 desaparecidos. Y en aquel tiempo, e incluso yo pensaba que así era, todos pensábamos que los desaparecidos eran por otras razones. Por ejemplo, siempre puede desaparecer alguien por otras razones. Por ejemplo, huyó de su casa, una novia se fue con el novio, alguien emigró. Sí, eso a lo mejor era lo mejor que podía pasar. Claro, entonces nosotros la sociedad salvadoreña, pensábamos que ahí estaba la mayoría de desaparecidos. También como hay un país de mucha migración, podía ser que migraban y pues no avisaban, me voy. Bueno, mucha gente entiendo que querría el salir del país por esa inseguridad. Entonces tenías el deseo de salir y pues se podía pensar que alguna de esa gente decía me voy y no avisaba. Entonces se volvió un desaparecido. Eso pensaba. De repente se encontraba un cadáver y entonces se decía, bueno, de los 10 de tal día, 1 fue homicidio porque se encontró el cadáver, 9 simplemente desaparecieron, no que están muertos. Y siempre se pensó eso. Hasta que en El Salvador desaparecieron los homicidios. Cuando bajamos los homicidios prácticamente a 0, porque la mayoría de días no hay homicidios, tampoco hay desaparecidos. O solo hay 1, que después se encuentra. Sí. Entonces nos dimos cuenta que había sido falso lo que siempre pensamos, que los desaparecidos no eran homicidios, sino que desaparecían por otras razones. Pero cuando bajamos a 0 los homicidios y bajaron a 0 los desaparecidos, o a 1, a 2, y se encuentran después, entonces nos dimos cuenta que realmente la gran mayoría de desaparecidos de aquellos tiempos fueron homicidios que nunca se encontró el cadáver. O sea que las cifras de El Salvador, que ya de por sí eran las más altas del mundo, lo más seguro es que eran el doble. Entonces cuando usted tenía 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es lo que tengo que equivaldría a 48,000 homicidios en España en un año, lo más seguro es que fueron el doble. Y simplemente solo se encontraron la mitad de los cadáveres. Entonces, ese país encontramos, lo primero que había, se sigue, claro, hay que hacer carreteras, hay que hacer cualquier otra cosa. Pero en ese momento... Pero la esencia del país era arreglar la seguridad. Y en ese momento, ¿en qué posición estabas tú? Porque todavía te quedaban años para llegar a la presidencia. Yo era alcalde. ¿En cuál momento? ¿En el momento de 2015? Que sí, en el momento. En el momento de pico yo era alcalde de la capital de San Salvador. ¿Y tú ahí dijiste, me gustaría cambiar esta situación? Sí, no en el 2015, pero después yo tuve
desavenencias con mi partido político en ese tiempo por denuncias de corrupción. Y, o sea, yo denunciaba las cosas que no me parecían bien, entonces me expulsaron. Y cuando me expulsaron, pues había que, o me retiro para siempre, ¿verdad? Porque ya no, en ese tiempo en El Salvador había un bipartidismo, como hay en muchos países. O este partido o este partido. Ya. En la mayoría de países del mundo es así. Entonces, si estás fuera de los dos, pues hay que ir a la casa, ¿verdad? Pero había mucha gente, sobre todo en redes sociales, gente en la diáspora también, de salvadoreños al exterior, y decían, no, alcalde, retírese, presidente, vamos a votar por usted. Y obviamente al principio yo sentí que ruido, ¿no? O sea, pues sí, hay gente que te quiere, y empieza a decir. Pero luego empezaron a aparecer en las encuestas en primer lugar. O sea, la gente te reclamaba. Sí, bueno, no se reclamaba, pero sí, la gente lo decía. Y luego salieron las primeras encuestas y estábamos sin partido político en primer lugar de intención de voto sin habernos lanzado. Sí, sin haberse como presentado. Sí, sin haberse presentado. De hecho, no teníamos partido. Estábamos en primer lugar. Entonces dijimos, bueno, hablemos. Yo reuní a mi equipo. Siempre obviamente hay un equipo cercano, pues, de los que están en la alcaldía, etcétera, en ese tiempo. Y decimos, ¿qué hacemos? Y decía, bueno, hacer un partido no era un suicidio, porque en este país no siempre ha sido bipartidista. Sí. Pero bueno, decidimos suicidarnos, pues, o sea, no pasó, pero hicimos el partido político y bueno, salvados un montón de detalles que no quiero aburrirte, pero llegamos a las elecciones y contra el bipartidismo, que ellos dos se habían separado, pues, la izquierda y la derecha, pero sacamos el 54% de los votos, que era la mayoría, por supuesto, o sea, más votos que la izquierda y la derecha juntas. Y ganamos las elecciones, pero no gobernábamos, pues gobernábamos el Ejecutivo, pero no habían sido elecciones legislativas aún, y entonces toda la Asamblea estaba en contra, todo el Judicial estaba en contra, y teníamos que básicamente gobernar sin poder, pero se podían hacer algunas cosas, y creo que hicimos suficientes como para que la gente, luego en las legislativas, dijera, no, démosle el apoyo al presidente para que tenga gobernabilidad. Y por eso es que ahora, gracias a Dios, y a que la gente decidió eso, la tenemos. Es una gobernabilidad muy grande. Tenemos el 90% del Congreso. Y con aliados 95%. Claro, eso os permite a nivel político Hacer casi cualquier cosa. hacer lo que queráis. Pero que mucha gente dice, entonces es dictadura. No. Simplemente es un resultado... Es lo que la gente ha votado. No, claro, en cualquier país, en España, eligieran a un presidente con 95% del Congreso, Sí. pues tendría el mismo poder que nosotros aquí. Es decir, Prácticamente total. claro, pero democrático. O sea, en el mismo sistema, dado por la gente en elecciones libres, que además debe de ser periódica. Y bueno, hay elecciones en el 2027, que la gente ahí tendrá que ratificar, no solo si quiere que continuemos en la presidencia, sino que también cuántos diputados nos van a dar. De repente nos dan menos, y ya tendremos que ver cómo gobernamos sin la gobernabilidad que tenemos ahorita. Pero ahorita es una gobernabilidad que nunca esperaba, o sea, nunca pensamos tener tanta gobernabilidad. Y ahorita la tenemos, gracias a Dios, y al pueblo que votó por nosotros, por supuesto. Pero es muy útil, porque cualquier cosa que queramos implementar, tenemos la Asamblea votando por eso. Y si necesitamos un proyecto, una nueva ley, se aprueba rápido. Y eso es, creo que es el sueño de cualquier gobernante. No puedo evitar preguntarte ¿cuánto tiempo te ves tú en la política y dirigiendo un país como presidente si es la decisión de la gente? Pues yo, el acuerdo que tengo pues, con mi esposa, aunque está en negociación, es que llegamos hasta el 2029. ¿Pero eso es un acuerdo que lo sabe el país o es interno con tu esposa? Bueno, es interno, claro. O sea, bueno, creo que lo he mencionado. Ok. Pero sí. El acuerdo de la correa. Correcto. Algo así. Lo que pasa es que demanda mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, porque tu esposa diga, me gustaría tener más tiempo para disfrutar de... Exacto. Y tenemos 2 hijas pequeñas. Yo trato de dedicarles tiempo, pero obviamente va a ser limitado siempre. Entonces, y luego viene la edad, que no están ahorita, pero luego viene la edad donde va a demandar más tiempo, que esté el papá y eso. Entonces, 2029, pero yo lo que le he dicho es, bueno, pero si me presento a la otra elección, mi periodo tenía 2033, entonces no me puedo ir. Entonces me dice, bueno, pero... Claro, 2029 sería ganar otra vez. No, 2029
eran las elecciones, ahora son 2027, se adelantaron las elecciones. Hubo una reforma. Ah, claro, entonces si ganas en 2027... Yo le digo, si gano en 2027 no va a poder ir en 2029. Porque son 5 años. Son 6 años. Son 6 años. Entonces ahí lo empujo al 2033. Pero ella lo que dice, Estiramos un poco, pero claro. ella lo que dice es que es trampa. Es trampa en mi relación. Fue, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué? Si el acuerdo era 2029, entonces tampoco me va a obligar a que me retire el otro año, pero ya tendría que retirarme porque no puedo renovar hasta el 33. Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría quedarme porque primero es como, no sé, te está yendo bien en algo, puedes dejarlo, puedes y hacer otra cosa, ¿verdad? O no hacer nada, retirarte joven. Es que para mí no es que vaya bien, sino que tú has demostrado y has hecho algo. Has hecho un cambio real en el país. O sea, la gente le puedes gustar más o menos como persona, como presidente. La política siempre es complicada. De hecho, yo jamás he hecho absolutamente nada de política en mi canal. Pero lo que es una realidad es que en este país ha habido un cambio. Han pasado cosas. Es sobre el tema que te he preguntado. Entonces, claro, nadie puede negar eso. Sí. Y yo creo que habrá un pensamiento de el día que Nayib no esté como presidente, ¿volveremos a eso? ¿O volverán a pasar cosas malas en El Salvador? Y es un pensamiento que a mí se me puede ocurrir como español extranjero, pero no me puedo imaginar a la propia gente que vive aquí en El Salvador. Sí, también es difícil delegar a veces, es importante delegar, aprender a delegar, creo que es una de las facultades de un buen líder, de una empresa, de cualquier cosa, no solo político, ¿verdad? Pero es difícil. Y te lo digo, o incluso ahorita, si yo delego un ministerio, no es lo mismo como que si yo fuera a manejar ese ministerio. Total. Entonces, siempre tenés el problema de que la delegación, que si lo está haciendo bien. Y luego esa persona, ese ministro, delega a sus directores o a sus jefes. Y luego, ¿será que esas personas hacen la labor como debería ser? Es difícil. Entonces, yo me pongo a pensar, si es difícil delegar una dirección de un ministerio, ¿cómo será difícil delegar el país? Pero todo tiene una fecha de expiración. Es decir, no puedes, las cosas no son para siempre. Yo a la persona no me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios y pues mi familia y el país también, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Pero sí, si yo fuera por mí, yo sigo 10 años más. Pero bueno, sí, claro, pero serían 1,5 más 6 serían 7,5. Pero esto lo dices ahora porque no está la primera dama aquí con nosotros. No, es que pues, si lo ve me va a decir, ¿por qué dijiste? Pero no, yo estoy diciendo como mi gusto. No quiere decir que eso tiene que pasar. Puede ser que llegue hasta el 2027. Me interesa, perdón por volver un poco en el tiempo, pero en el proceso en el que tú te haces presidente, en el proceso en el que todos los pandilleros, las maras, se van deteniendo, no se me puede venir a la cabeza otra cosa que fuera tu seguridad en ese momento. Porque tú eras la cara eres la cara de un cambio. Entonces, en ese momento, cuando el país todavía no lo controlaba tanto el gobierno y las autoridades, tendríais que tener un cuidado extremo porque imagino que las pandillas querrían acabar con vosotros en ese momento. O sea, ahora como que se ve más fácil porque están en la cárcel, la inmensa mayoría. Pero en ese momento, ¿cuál era tu seguridad real con el cambio que estabas haciendo? Creo que es más peligroso ahorita. ¿Tú crees? Sí, porque antes de empezar la guerra frontal contra las pandillas, yo era la persona más segura de ese país. Porque todos vivíamos en un país inseguro. Aquí en El Salvador, todos los que vivíamos en El Salvador vivíamos en un país inseguro. Pero el presidente tiene carros blindados, seguridad personal, perímetros, etcétera, ¿no? El presidente está bien cuidado. Entonces yo tenía, me atrevería a decir, el mayor nivel de seguridad del país. Pero también eras la persona. No, porque en ese tiempo yo solo era un presidente más. Habían habido decenas de presidentes, ninguno había hecho nada, entonces este tampoco. Ok. Y entonces yo tenía el mismo riesgo que cualquier salvadoreño, tal vez un poco más, pero tenía muchísima más seguridad. Entonces ya era la persona más segura de este país y mi familia. Pero ahora que el país es seguro y que cualquier persona puede caminar a la 1 de la mañana en la calle con su celular por fuera, sin ningún problema, no hay ningún problema. ¿Puedes escuchar a nosotros? Sí, no hay ningún problema. Tú puedes caminar sin seguridad
de seguro has ido a lugares bonitos, pero podés ir a lugares feos, porque a un barranco ahí, que no haya luz, que no haya nada, o te sentás en una piedra, te quedas ahí viendo las estrellas toda la noche, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada en ningún lugar. No es que los lugares turísticos son seguros y luego los lugares menos turísticos o un callejón oscuro. Bueno, ¿se puede decir que El Salvador a día de hoy es de los países más seguros del mundo? Sí, sí, es de los más seguros del mundo. Y hay una diferencia incluso que lo hace, tal vez no en estadística, pero lo hace más seguro que muchos de los más seguros. Por ejemplo, no sé si te ha pasado cuando viajas a un país europeo, pues que tiene niveles de seguridad altos, y vas al hotel y bajas a la recepción y te dices, bueno, ¿puedo salir aquí a caminar? Y dices, sí, claro, no se preocupe, salga, pero no vaya a ir por esta zona, que ahí es peligroso. O no se vaya a meter en callejones oscuros, porque ahí sí es peligroso. O sea, cualquier ciudad europea, por muy segura que sea, tiene algunas zonas que te recomiendan no transitar tanto. En El Salvador no hay ninguna zona así. No hay nadie que te vaya a decir, no vayas a esa calle, porque no hay. No hay una comunidad, no hay una colonia, no hay un callejón, no hay un lugar donde te digan, o sea, tú puedes preguntar en la calle y tú decir, bueno, mira, aquí estamos seguros, pero dígame a dónde es inseguro. O sea, Dígame un barrio... Sí, dígame un barrio inseguro. Ya. No te van a poder decir ninguno. Te pueden decir barrios pobres, te pueden decir barrios que le falta infraestructura, te podrán decir barrios que necesitan más atención de algún tipo. Pero nunca te van a decir que es inseguro. Puedes ir a cualquier lugar, a cualquier barrio, cualquier pueblo, cualquier cantoncito, un pasaje, lo que sea, y no hay ningún lugar inseguro en el país. Entonces, ya el país es seguro. Pero toda esa gente que se lucraba de la inseguridad es una industria gigante. El crimen, mejor dicho, es una industria gigantesca. La extorsión, esos miles de millones de dólares de extorsión, no es que no iban a ningún lado. Esa venta de drogas ilegales no es que no iba a ningún lado. El asesinato, el sicariato, o sea, matamos a tal persona a cambio de pagarnos tanto. Las estructuras criminales en sí, el narcotráfico, las pandillas, el crimen internacional, todo eso paga muy bien. Pero no pueden operar en El Salvador. Entonces todos esos miles de millones de dólares que se han perdido, pues pesan sobre la cabeza de una persona. Entonces, antes, en el país más inseguro del mundo, yo era una persona muy segura, con toda mi seguridad y carros blindados y todo. Pero ahora, en el país más seguro, uno de los países más seguros del mundo, definitivamente el más seguro del hemisferio occidental, ya no soy una persona segura, porque solo requiere una bala encargarse del que nos causó tanto daño como criminales. Pues los grupos de criminales dicen, el que nos hizo eso fue ese. Elimínalo, pues. Yo cambié mi seguridad por la de la gente, ¿no? Si lo querés ver de esa manera. Entiendo cómo lo planteas. Y en ese momento que El Salvador se enfrentó a todas las pandillas, ¿teníais la fuerza policial de las autoridades, el armamento para hacerlo? Habíamos trabajado, nosotros hicimos un plan de 7 fases y ya teníamos avanzadas 4 fases. Era un plan que iba ordenado y todo. Cuando las pandillas nos obligaron a lanzar una guerra contra las pandillas directa, frontal, inmediata, fue un plan de emergencia. Pero el plan de emergencia se soportaba, gracias a Dios, en casi 3 años de trabajo, que ya se había hecho, ya se había duplicado el ejército, ya se había comprado armamento, ya se había comprado, había un zombie en todo el país. Ahora hay 70. Habían 12.000 soldados, de los cuales solo 3.000 se podían ocupar en seguridad pública, porque los otros 9.000 tenían que cuidar a los cuarteles, hacer todas las cosas que hace el ejército, mantener el ejército funcionando. Ahora tenemos 24.000 y 15.000 pueden estar en seguridad pública. Entonces solo duplicamos el ejército, pero para el tema de seguridad pública se quintuplicó la cantidad de elementos. Entonces, por lo menos de parte del ejército, la policía sí estaba siempre en seguridad pública, obviamente. Nosotros, si bien tuvimos que aplicar un plan de emergencia, ese plan de emergencia no lo sé, pero me atrevería a decir que no hubiera funcionado tan bien si no hubiéramos hecho lo que habíamos hecho previamente. Vosotros preparasteis ese armamento, o sea, invertisteis realmente en haceros más fuertes, sí, para poder combatir. Y en controlar las cárceles, ya controlábamos las cárceles, ya no tenía señal de celular, hacíamos requises y encontrábamos 200 celulares. Entonces nos dimos cuenta que la mejor forma era bloquear la señal de celulares de las cárceles, pero eso nos tomó 4 meses. Claro, 4 meses parece nada, y ya lo habíamos hecho. Pero si la crisis nos hubiera tomado con
con los delincuentes, coordinando desde las cárceles, no hubiera sido tan fácil a que sí ya teníamos bloqueadas las señales de la cárcel. O sea, sí, como ese, 100 cosas más, pero nosotros estuvimos en una guerra de emergencia, pero ya teníamos un 70% de preparación. Teníais un trabajo hecho. Sí. Tú estabas preparando, es como un juego. Tú estás preparando y tenés que llegar al 100% de preparación para ir a enfrentar un combate. Y estábamos al 70% y tuvimos que ir así. Pero no es lo mismo que si hubiéramos estado al 0 o al 5. Entonces, creo que una de las cosas que nos hizo ganar tan rápido y sin ninguna baja civil. ¿En serio? ¿Sí? Esa es una cosa que nunca pensamos, realmente yo nunca pensé que fuera así. Pero sí intentamos que fuera el mínimo posible. Con los miles y miles de pandilleros que veis. 70.000 pandilleros, eso no dicho por nosotros, dicho por la ONU, por Banco Mundial, por todos los expertos en pandillas, antes de nuestro gobierno. Nadie puede decir que es un número arbitrario nuestro. 70.000 pandilleros, más de 500.000 de colaboradores. Obviamente no vamos a restar a todos los colaboradores porque sería el 10% de la población. Y muchos colaboraron por obligación o porque si no lo haces te mato, etc. Pero había 500.000 de colaboradores. Eso de todo no es mi cifra. Cifras de la ONU, cifras del Banco Mundial, cifras de gobiernos anteriores, cifras de los expertos. 70.000, digamos, miembros de pandillas directos, homeboys, como lo llaman ellos. Y perdimos 9 elementos de seguridad pública. Y capturamos prácticamente, aún faltan algunos que están escondidos, pero me atrevería a decir un 95% de los pandilleros. Y los demás están inactivos, pues están escondidos o huyeron. Lo estamos buscando. Cada día encontramos uno escondido por ahí, pero básicamente ya están todos y bajas civiles 0. Muy impactante. Algo tan disputado y que haya litero. En un tiroteo puede caer un civil. Pero no pasó. Ya para terminar, porque no me gustaría que por lo que se está alargando esto no hubiera decisiones que se toman en El Salvador y dejaras de hacer cosas. Sí, gracias. Ahí están esperando. Yo he entendido que la seguridad ha sido lo primero. Sí. Es lo que ha ocurrido aquí, lo que representa. Pero, ¿cómo te imaginas ahora El Salvador, que es uno de los países más seguros del mundo? Tú como presidente, ¿en qué te gustaría, por así decirlo, invertir o que se desarrollara en El Salvador? Ahora que es un país seguro, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, estamos trabajando fuerte en salud. Ahorita acabamos de lanzar un sistema que con inteligencia artificial está... Hoy, de hecho, ayer lo ampliamos de 0 años a todos, a todas las edades. Yo creo que va a ser el mejor sistema de salud pública del mundo. Ya veremos. Ahorita empieza muy bien. Ahorita estamos en, digamos, consulta inicial, medicamentos, imágenes, diagnósticos de enfermedades. Aún no tenemos, en este sistema, no tenemos otras capas de la salud que están atendidas en los sistemas arcaicos, digamos, en los temas anteriores. Pero yo sí creo que este va a ser el mejor sistema de salud del mundo. Ya veremos, el tiempo lo va a decir. Yo puedo decir lo que sea de mi boca, pero sí, el tiempo va a decir, si, así como con la seguridad, la gente de afuera va a reconocer eso. Ahorita está incipiente, lo lanzamos hace un mes, ¿verdad? Un mes, vamos a ver, primero Dios. Y otros de educación. Estamos haciendo mucho por educación, estamos construyendo 2 escuelas por día. O sea, iniciamos a construir 2 escuelas por día. Vamos con unas reformas, creo que la otra semana tal vez se van a hacer unos anuncios grandes. Si todo lo hacéis igual de rápido que la seguridad, para cuando yo vuelva a este país dentro de... Vamos a tener una excelente educación. Prácticamente otro país. Primero Dios que sí, yo creo que sí. Y algo que converge en todo, que es la economía, es difícil porque es un país pobre, un país que viene saliendo, digamos, de una guerra. Atraer inversión quizás, ¿no? Atraer inversión, la estamos teniendo, lo puedes ver, incluso si tú ves alrededor de la ciudad, vas a ver cómo hay mucha construcción. Eso ya existe, obviamente lo que necesitamos... Bueno, ¿y qué estabas haciendo? ¿Un estadio? Sí, bueno, eso fue una donación de China. Ah. Pero sí, bueno. ¿Cómo son los chinos, eh? Te dan una biblioteca, un estadio. Un estadio, sí, varias cosas. Obviamente fue negociación nuestra con ellos. Pero se consiguieron varias cosas buenas para el país, eso es lo que nos están poniendo de dinero. Pero sí, tú puedes ver que en todos lados hay construcción, lo cual demuestra un país que va en crecimiento, pero lo que está pasando, y necesitamos que sea más, es que debemos de lograr que el dinero baje a todas las capas, ¿no? Que toda la gente sienta que
O sea, no es lo mismo que un millonario se llama millonario. Ya. Está bien, yo no tengo ningún problema con eso, yo creo en el libre mercado y todo. Que ojalá haya más millonarios en El Salvador. Pero es importante que la gente de abajo también sienta que sus salarios mejoraron, que su poder adquisitivo mejoró, que ellos también se están beneficiando del crecimiento económico. Entonces es un trabajo más complejo, pero si algún día logramos tener seguridad, salud, educación y economía, pues ya, ya me doy por servido, pero habrá otras cosas que hacer, pero creo que con eso todos los ciudadanos van a estar satisfechos con su gobierno. Te voy a dar esto, presidente. Es un regalo que me dieron en un restaurante No sé, que presidente. había abajo. Sí, Soto. Yo, como español, pues no era conocedor de esto, pero se ve que hace muchos años para los chavales era una emoción recibir un sobre que puede tener un regalo pues insignificante en su interior, pero 2 o 3. la simple, a mí antes me ha salido un ojo y un globo. Sí, son 2. Son 2 y a ese es 3. De hecho, lo llevo en el bolsillo y, bueno, pues el chico del restaurante pues me lo ha dado para ti. No sé qué te va a tocar, pero yo te lo quería dar. Estas son unas sorpresitas, si te ves, mantienen el diseño retro y todo, porque la gente, o sea, todos nosotros... Para que os lo creáis, aquí tengo el ojo y el globo. Y ahí dices, ¿para qué hago yo con un ojo y un globo? Bueno, pues me ha hecho ilusión. ¿Qué pasa? Todos nosotros cuando estábamos pequeños teníamos la A sorpresita. ver qué le sale en la sorpresita a Nayib Bukele. Me da curiosidad. Bueno, qué útil. Una moneda. Una moneda. Una moneda que dice, mira, dice el Beni Bidich. Pero una moneda bastante guapa, Claro, te tengo que decir. y con una frase en latín importante, y un llavero de basquetbol parece, aunque sería como una pelota de bolos, basquetbol. No está nada mal. Gracias. Te traje jamón de España, Muchas gracias. porque yo creo que esto es lo mejor que tenemos en España y es un 5J. Solo te lo traje a ti y a Fernán Flo. Gracias. Perdón por ponerte a la misma altura de... No, de claro, Fernán por Flo supuesto, un héroe nacional. a nivel de regalo, pero es que es una de las figuras más Totalmente, representativas de Internet sin ninguna duda. y es sin salvadoreño. sin ninguna duda, un héroe nacional, creo. Y esto no es para ti, pero sí que me gustaría llevármelo firmado, que es una Ok. camiseta del Salvador. Con gusto. Gracias. Pillamos la camiseta de la selección. Bueno, aquí creo que le decís la selecta, ¿verdad? La selecta es el apodo de la selección de El Salvador. De El Salvador, no te lo digo por estar aquí, nos llevamos uno de los mejores recuerdos. Gracias. Porque hemos comido bien y eso para nosotros es a 50%. Qué bueno. Wow, chicos, he tenido que ir al baño y todo después de la reunión porque esto ha sido totalmente increíble. No tengo palabras de agradecimiento hacia El Salvador, su pueblo, todo lo que hemos vivido aquí, por supuesto al gobierno, al presidente, por darnos esta oportunidad. Al fin y al cabo hemos charlado con un líder nacional y no cualquier líder, es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Es algo que no voy a olvidar en toda mi vida y sobre todo me gustaría acabar con una reflexión. Y la reflexión básicamente se da por los hechos. La política es complicada, siempre hay bandos, izquierda, derecha, esto, lo otro, pero lo que ha conseguido Nayib Bukele en este país es lo que ha hecho que yo pueda venir aquí a grabar vídeos, a disfrutar. Es lo que ha hecho que la gente de la calle pueda caminar tranquila, esté segura, pueda ser feliz, pueda hacer su vida sin tener miedo. Así que de verdad le deseo lo mejor al pueblo de El Salvador, ya lo estáis haciendo, ya lo estáis consiguiendo. Creo que muchos políticos pueden aprender de este hombre, sinceramente. Obviamente la política no va a ser contenido del canal, ni mucho menos, pero creo que podemos aprender mucho de esta charla. Es un poco raro decirlo aquí, al igual que lo dije en el CECOT, pero si os ha gustado, pues agradece más que nunca ese comentario, esa manita arriba, ese botón de la suscripción para llegar a los 20 millones. Si os suscribís todos los salvadoreños, llegamos. De hecho, os propongo un trato. Si mucha gente se suscribe viendo este vídeo, El Salvador entrará en el especial 20 millones. Cosa que no estaba pensada ni prevista. Pero chicos, lo que hemos vivido en este país, sinceramente, lo merece. Pero bueno, estáis invitados desde cualquier país y juntos en este canal. Así que chicos, casi que no me salen las palabras. Simplemente con este precioso árbol os deseo a todos una feliz Navidad.